En Gregory Peck revela los secretos de James Stewart. Gregory Peck nació como Eldred Gregory Peck el 5 de abril de 1916 en La Joya, California. Creció en una familia de ascendencia irlandesa e inglesa. Su vida temprana no estuvo exenta de desafíos. Sus padres se separaron cuando él era solo un niño y fue criado en gran parte por su abuela. A pesar de la tensión emocional de esta separación, Peck encontró consuelo en los estudios y los deportes, y finalmente asistió a la Universidad de California, Berkeley, donde estudió inglés y premedicina antes de darse cuenta de que su verdadera vocación estaba en las artes. Fue en Berkeley donde comenzó a actuar en obras de teatro, y pronto el escenario se convirtió en su primer gran amor. Después de la universidad, Peck se formó en la prestigiosa Neighborhood Playhouse School of the Theatre en Nueva York, donde fue guiado por respetados maestros como Sanford Meisner. Su alta e imponente estatura, con 1,90 metros de altura, y su voz de barítono natural lo hacían inolvidable, y en poco tiempo comenzó a llamar la atención en Broadway. Pero Hollywood lo llamó poco después, y la industria cinematográfica rápidamente reconoció que Peck tenía tanto el atractivo como la seriedad moral para convertirse en un protagonista de primer orden. La carrera cinematográfica de Peck floreció en la década de 1940 con los primeros éxitos en películas como Las llaves del reino, 1944, por la que obtuvo su primera nominación al Premio de la Academia. Tanto el público como la crítica admiraban la forma en que aportaba profundidad y sinceridad a sus personajes, evitando interpretaciones superficiales en favor de representaciones matizadas. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, se convirtió en una de las estrellas más rentables de Hollywood, apareciendo en una variedad de películas que mostraban su versatilidad. En Spellbound, 1945, dirigida por Alfred Hitchcock, interpretó a un hombre con problemas que luchaba contra la amnesia. En La barrera invisible, 1947, asumió con valentía el papel de un periodista que exponía el antisemitismo en Estados Unidos, un proyecto audaz en ese momento que solidificó su reputación como un actor valiente y un hombre que no temía los temas controvertidos. Sin embargo, si un papel cimentó para siempre el legado de Gregory Peck, fue su interpretación de Atticus Finch en Matar a un ruiseñor, 1962. Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Harper Lee, la película presentaba a Peck como un abogado sureño que defiende a un hombre negro inocente acusado de violación en el sur racialmente segregado. Su interpretación, llena de fuerza silenciosa, compasión e integridad inquebrantable, se convirtió en el estándar de oro para el liderazgo moral en el cine. Por este papel, finalmente ganó el premio de la Academia al mejor actor, y Atticus Finch llegaría a ser nombrado uno de los mayores héroes en la historia del cine estadounidense por el American Film Institute. El propio Peck dijo más tarde que este era el papel del que estaba más orgulloso, no solo como actor, sino como ser humano, porque se alineaba estrechamente con sus propios principios de justicia e imparcialidad. Además de su trabajo cinematográfico, Peck era un hombre de fuertes convicciones. Fue un defensor abierto de causas humanitarias y justicia social, prestando su voz a temas que van desde los derechos civiles hasta el desarme nuclear. Fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad en 1969 por el presidente Lyndon B. Johnson, por sus contribuciones a la cultura estadounidense y su compromiso con el progreso social. También se desempeñó como presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y participó activamente en la Sociedad Americana del Cáncer, lo que demuestra que su influencia se extendió mucho más allá de Hollywood. A medida que su carrera continuó a lo largo de las décadas de 1970, 1980 y 1990, Peck siguió siendo una figura querida, incluso cuando se alejó gradualmente de los papeles principales. Apareció en películas como La profecía, 1976, un clásico de terror escalofriante que lo presentó a una nueva generación de fanáticos. En años posteriores recibió premios honoríficos, incluido el AFI Life Achievement Award en 1989,
que reconocía no solo sus logros artísticos, sino también su impacto duradero como un faro moral en el cine estadounidense. La vida personal de Gregory Peck fue tan eventful y conmovedora como su legendaria carrera en la pantalla, marcada por momentos de felicidad y episodios de profunda tragedia. En octubre de 1942, al comienzo de su ascenso en Hollywood, Peck se casó con la estadounidense de origen finlandés Greta Kukkonen, 1911-2008. Una mujer de fortaleza y dignidad silenciosa que lo apoyó durante los primeros años de su trayectoria como actor. Juntos construyeron una familia y dieron la bienvenida al mundo a 3 hijos. Jonathan, nacido en 1944, Steven, nacido en 1946, y Carrie Paul, nacido en 1949. Durante más de una década, los Peck parecieron representar a la familia perfecta de Hollywood. Pero bajo la superficie, su relación comenzó a tambalearse. En diciembre de 1955, después de 13 años de matrimonio, Peck y Greta finalizaron su divorcio, una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida personal. El golpe más devastador de la vida de Gregory Peck llegó años después, mucho después del divorcio. Su hijo mayor, Jonathan, que había heredado gran parte del encanto e inteligencia de su padre, fue encontrado muerto en su casa el 26 de junio de 1975. Las autoridades dictaminaron que se trataba de un aparente suicidio, un evento impactante y desgarrador que sacudió a Peck hasta la médula. Años más tarde, al hablar sobre la pérdida, Peck admitió con cruda honestidad: «Es lo más terrible que me ha pasado en la vida. Uno nunca supera algo así». Esas palabras revelaron la profundidad del dolor de un padre, un dolor que permaneció con él por el resto de sus días. Sin embargo, del dolor también surgió la renovación. En la víspera de Año Nuevo de 1955, solo un día después de que se finalizara su divorcio, Peck comenzó un nuevo capítulo. Se casó con Veronique Passani, 1932-2012, una radiante periodista parisina que se había cruzado en su camino por primera vez en 1952 mientras lo entrevistaba antes de que partiera hacia Italia para filmar Vacaciones en Roma. Su conexión fue instantánea pero paciente. No comenzaron a salir hasta meses después, cuando Peck la invitó a almorzar. A partir de ese momento, los dos se volvieron inseparables, formando uno de los matrimonios más duraderos y admirados de Hollywood. Juntos, Gregory y Veronique dieron la bienvenida a 2 hijos. Su hijo Anthony, nacido en 1956, y su hija Cecilia, nacida en 1958. Ambos encontrarían más tarde sus propios lugares en el mundo creativo. Anthony se convirtió en actor y productor, y Cecilia se dedicó a la actuación y al cine documental. El matrimonio soportó las pruebas del tiempo y la fama, permaneciendo fuerte y devoto hasta la muerte de Peck en 2003, casi medio siglo después de que dijeran «sí, quiero». El árbol genealógico de los Peck se expandió aún más a través de matrimonios y nietos, creando nuevos lazos con el mundo del entretenimiento. El hijo de Gregory, Anthony, estuvo casado una vez con la supermodelo mundialmente famosa Cheryl Tiegs, mientras que uno de sus nietos de su primer matrimonio, Ethan Peck, siguió los pasos de su abuelo en la actuación. Hoy en día, Ethan es conocido por llevar adelante el legado familiar, encarnando no solo los rasgos llamativos de Peck, sino también el mismo sentido de dignidad y presencia que hizo de Gregory Peck una de las mayores estrellas de Hollywood. Gregory Peck, uno de los galanes más distinguidos de Hollywood, no solo fue admirado por sus imponentes interpretaciones en películas como Matar a un ruiseñor y Vacaciones en Roma, sino también por su cálida personalidad y sus reflexiones reflexivas sobre sus colegas. Entre los muchos actores que conoció bien, uno destacó en particular: James Stewart. Stewart, con su lento arrastre de palabras, su figura larguirucha y su encanto sincero, fue amado por el público de todo el mundo. Pero según Gregory Peck, había mucho más en Stewart de lo que el público veía en la pantalla grande. En varias conversaciones a lo largo de los años, Peck compartió ideas sobre el carácter privado de Stewart, su disciplina profesional e incluso sus inseguridades, lo que el propio Peck llamó los secretos de James Stewart.
Jimmy siempre parecía tan natural, tan despreocupado, explicó Peck en una entrevista. Pero la verdad es que trabajaba más duro que nadie que conociera. No se limitaba a ponerse delante de una cámara y ser él mismo. Era meticuloso, estudiaba guiones, analizaba personajes y pensaba profundamente en las motivaciones detrás de cada línea. Ese era uno de sus secretos. La gente asumía que era solo ese chico sano de al lado, pero en realidad era un artesano entrenado. Peck quería que el público entendiera que la aparente simplicidad de Stewart era, de hecho, el producto de la disciplina y la preparación, no solo de la suerte o el encanto natural. Peck también reveló que Stewart cargaba consigo una sorprendente cantidad de dudas. Se preocupaba más de lo que dejaba ver sobre si era realmente lo suficientemente bueno, recordó Peck. Incluso después de Caballero sin espada y Qué bello es vivir, Jimmy me decía, «Greg, ¿crees que me queda alguna otra buena?» Esa humildad, esa incertidumbre, era otro de sus secretos. La gente pensaba en él como tan confiado, tan estable, pero en privado se cuestionaba de una manera que lo hacía aún más humano. Peck admiraba esa cualidad, señalando que era precisamente la honestidad de Stewart sobre sus miedos lo que lo hacía cercano tanto a sus amigos como a su público. Otra revelación que Peck compartió sobre Stewart fue la profundidad de su lealtad. Jimmy no era solo educado, era profundamente leal, dijo Peck. Si eras su amigo de por vida. Escribía cartas, se ponía en contacto, ayudaba silenciosamente cuando lo necesitabas. Ese tipo de lealtad no aparece en los titulares, pero es el pegamento que mantuvo unidas muchas de sus relaciones. El propio Peck experimentó esto de primera mano durante momentos de dificultad personal, recordando cómo Stewart le había enviado notas manuscritas de aliento e incluso pequeños regalos considerados. Según Peck, estos gestos eran otro de los secretos de Stewart, las formas silenciosas en que sostenía a quienes amaba sin llamar la atención sobre sí mismo. Peck también contó cómo el servicio militar de Stewart dejó una marca duradera en su alma. Jimmy no hablaba mucho sobre la guerra, reveló Peck. Pero podía verlo en sus ojos. Llevaba el peso de lo que había visto y hecho. Ese sentido de responsabilidad y gravedad. Moldeó la forma en que vivía y la forma en que actuaba. La gente siempre decía que tenía esa cualidad de decencia en la pantalla. Pero no era solo actuación. Venía de lo que había vivido. Peck sugirió que la capacidad de Stewart para interpretar personajes con una convicción moral tan profunda provenía directamente de las difíciles verdades que había enfrentado como piloto de bombardero en la Segunda Guerra Mundial. También había un lado más ligero de Stewart que Peck disfrutaba compartiendo. Otro secreto, Jimmy tenía un sentido del humor travieso, dijo Peck con una sonrisa. No te lo esperarías porque parecía tan correcto, pero le encantaban las bromas prácticas. Hacía pequeños trucos en el set, como esconder el sombrero de alguien o equivocarse deliberadamente en una línea para romper la tensión. Eso era parte de quién era, un hombre que no se tomaba demasiado en serio. Al resumir sus reflexiones, Peck comentó una vez: «El verdadero secreto de Jimmy era que nunca dejó que Hollywood lo cambiara. La fama nunca lo corrompió. Siguió siendo el mismo hombre decente, trabajador y humilde de Indiana que siempre había sido. Por eso el público lo amaba, porque lo que veían no era una invención. Era la verdad de Jimmy». Para Gregory Peck, compartir los secretos de James Stewart no se trataba de exponer fallas o debilidades ocultas, sino de honrar al hombre detrás del mito. Quería que el mundo supiera que la grandeza de Stewart no provenía solo del talento, sino de la vulnerabilidad, la lealtad, el humor y la humanidad. «Si hay un secreto en Jimmy Stewart», concluyó Peck, «es que era tan buen hombre fuera de la pantalla como lo era en ella. Y eso es decir mucho». El 12 de junio de 2003, el mundo perdió a uno de sus íconos más perdurables del teatro y el cine, cuando Gregory Peck falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 87 años. El amado actor, cuya carrera había abarcado más de 5 décadas y cuyas actuaciones dejaron una marca indeleble en el arte del cine,
sucumbió a una bronconeumonía en su casa de Los Ángeles. El momento de su fallecimiento, tranquilo, apacible y en la comodidad de su propia cama, pareció apropiado para un hombre cuya imagen pública era de gracia, dignidad y compasión. Peck había sido admirado durante mucho tiempo no solo por sus logros artísticos, sino también por su integridad personal, y su muerte marcó el final de una era en Hollywood, una despedida a una de las últimas grandes figuras de la edad de oro del cine. A su lado, durante esas horas finales, estaba su devota esposa, la periodista y filántropa francesa, Véronique Passani-Peck, con quien había compartido casi medio siglo de matrimonio. Véronique había sido su compañera incondicional desde su boda en 1955, y juntos construyeron una vida centrada en el amor, la familia, el arte y las causas humanitarias. Su presencia en su lecho de muerte fue un testimonio del profundo vínculo que compartían. Una historia de amor que había perdurado las pruebas de la fama, la pérdida y el tiempo. Aquellos cercanos a la pareja recordaron más tarde cómo Véronique nunca se separó de su lado en los días previos a su muerte, encarnando la misma fuerza silenciosa y lealtad que había caracterizado su unión a lo largo de los años. Tras su fallecimiento, Gregory Peck fue sepultado de una manera acorde con su estatura, no solo como una leyenda cinematográfica, sino también como un hombre de profunda fe y espiritualidad tranquila. Fue sepultado en el mausoleo de la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en Los Ángeles, un espacio moderno pero sagrado que se ha convertido en el lugar de descanso final de muchas figuras prominentes. La catedral, un símbolo tanto de tradición como de renovación dentro de la comunidad católica, proporcionó un entorno sereno y digno para que admiradores y seres queridos honraran su memoria. Para aquellos que se reunieron, no fue simplemente el entierro de un actor, sino la despedida de una brújula moral, un hombre que había encarnado la decencia en la pantalla y la había vivido en su vida personal. El propio servicio funerario conllevó capas de simbolismo y una profunda resonancia emocional. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando el elogio fúnebre fue pronunciado por el actor Brock Peters, un amigo cercano y compañero de actuación que había compartido una de las relaciones en pantalla más poderosas con Peck. Peters era mejor conocido por interpretar a Tom Robinson, el hombre negro falsamente acusado de violación en Matar a un ruiseñor, 1962, la película en la que Peck dio su interpretación que definió su carrera como el abogado de principios Atticus Finch. En ese papel, el personaje de Peck había defendido a Robinson en uno de los dramas judiciales más conmovedores del cine, una historia que reflejaba las luchas continuas de Estados Unidos con la raza, la justicia y la moralidad.